cordial saludo para todos. Hoy vamos a hacer memoria de los exiliados colombianos. Según cifras no oficiales, hay 3 millones de colombianos en el exterior que tuvieron que salir por razones políticas, económicas fundamentalmente. Políticas debido al conflicto colombiano, pues muchos de ellos fueron amenazados, perseguidos, hostigados y tuvieron en el exilio la posibilidad de salvar la vida. Hoy muchos de ellos están en países europeos, centroamericanos, también suramericanos, en Estados Unidos y Canadá. Nos ha recibido en su casa el escritor Víctor Rojas. Tal vez es el exiliado colombiano más conocido en Suecia. Es escritor y también ha sido un líder político aquí en la década de los años 70, pero tuvo que irse por razones políticas. Ya cumple en el exilio casi 32 años. Nos ha recibido en su casa colombiana, donde lamentablemente está de visita. Digo lamentablemente porque ojalá pudiera estar aquí por siempre. Víctor, muy buenas noches. Sí, Oscar, gracias. Efectivamente, soy bogotano. Abandoné Colombia hace más de 30 años. Salí amparado por Naciones Unidas hacia la ciudad de Estocolmo. Y bueno, allá he permanecido, me he integrado a la vida social y política de Suecia y he desarrollado algo que tenía en ciernes aquí en Colombia, que era la escritura. Así que ando en esas. Víctor, lo voy a invitar a ver una primera nota que hemos preparado gracias a una entrevista que nos concedió el psicólogo Javier Charri, quien precisamente reside allí en Suecia y conoce todas las condiciones y el contexto en que llegan los exiliados colombianos. Veamos esa nota y continuamos dialogando con usted. De acuerdo. Javier Charri, psicólogo clínico de la Universidad Javeriana, trabaja con el Servicio Nacional de Psiquiatría en Suecia. Yo atiendo en una sección de psiquiatría cultural y hemos allí hecho distintas intervenciones tanto a nivel de grupos, de colectividades, como de trabajo individual, digamos, en psicología, atendiendo ya a víctimas. Y una de mis especialidades es justamente atender a víctimas torturados y traumatizados, digamos. Es mi especialidad como psicólogo clínico. Dice que en Suecia hay 11.000 colombianos. 3.500 de ellos son exiliados políticos. En Suecia somos alrededor de 11.000 colombianos, de los cuales 2.500 son niños adoptados, que fueron en la época de las adopciones de los suecos a niños colombianos en los años 80. Posteriormente, lo que yo hago es un estudio de las olas migratorias de los colombianos en distintas épocas. Después vienen las olas específicamente migratorias que tienen que ver con situaciones políticas y sociales. Está la migración de la Unión Patriótica, la migración de algunos miembros de la M-19. Después viene las migraciones, un poco el exilio de algunos miembros de derechos humanos, gente que trabajaba con derechos humanos y movimientos cívicos. Posteriormente hay migración, digamos, económica también, de personas que llegan allí buscando pues, nuevas alternativas de vida y nuevas formas de buscar un proyecto más estable, digamos, por las condiciones que viven allí. Afirma que el proceso de paz que desarrolla Colombia debe incluir a los 3 millones de desplazados colombianos dispersos en el mundo entero. Ahí aparece el retorno. Entonces, mucho de lo que está trabajando ahora en estos grupos es lo de la reparación integral. La gente quiere ser reconocido por qué se fue y que lo conozcan, digamos, de que no es culpable de lo que supuestamente lo acusan. Digamos. Pensar distinto no es, en una democracia, no es un tema, digamos, de culpabilidad. Entonces, cuando uno aprende la democracia en una sociedad desarrollada como Suecia, entiende uno que uno tiene derecho a venir a decir lo que uno piensa sin que sea uno eliminado. Eso hace entonces que la gente esté pensando en un retorno, en una reparación integral, digamos, que le retornen su dignidad como personas y como sujetos políticos. Agradeciéndole a Javier Charri por tanta información sobre los exiliados colombianos allí en Europa. Víctor, quiero que comentemos un poco tu caso.
fuiste inicialmente acusado de un crimen atroz, aquel de Gloria Lara, primero secuestrada, creo que en junio del año 82, 6 meses después aparece asesinada y de pronto te ves implicado en esta historia. Sí, realmente es un caso tremendamente político, de unas connotaciones políticas increíbles, donde la derecha colombiana lo ha utilizado. Quienes fuimos acusados de este horrendo crimen, nunca supimos las razones. En diálogos que hemos tenido después de habernos reunido, aún en el exilio, hemos considerado que hay dos razones fundamentales. Una es que las acusaciones hacia sectores de izquierda estaban encaminadas para destruir la figura de Luis Carlos Galán. Esa es una primera teoría, en vista de que en esa época 2 de los compañeros nuestros, Emperatriz Santander y Miguel Gamboa, estaban en el Parlamento. La otra teoría, son teorías, es que las fuerzas oscuras de Colombia, concretamente los militares, más concretamente, utilizaron este crimen para torpedear el proceso de paz que en ese momento se estaba dando con el M-19. Nosotros fuimos chivos expiatorios de esto y aún sufrimos esas consecuencias, ¿no? Digamos, recientemente estuve en Medellín presentando uno de mis poemarios y los fascistas de Medellín le exigían a Itagüí que diera una respuesta de por qué Víctor Rojas era invitado a presentar un poemario. Digamos, son lastres de esto. Yo espero sinceramente que ese caso algún día sea resuelto. Yo espero que ahora que estoy aquí en Colombia pueda hablar con algunos de los compañeros míos que ya han regresado para ver cómo vinculamos ese caso a la verdad, digamos, para bien de la sociedad colombiana, para bien de la democracia y para bien de nosotros mismos, es necesario que ese caso sea resuelto. Si no, seguirán utilizando este caso para torpedear los procesos democráticos. Recordémosle a la teleaudiencia que en un momento del proceso judicial que se siguió contra ustedes, creo que fueron unas 17 personas vinculadas al crimen de Gloria Lara, el abogado Eduardo Umaña Mendoza logró sacarlos de la cárcel al comprobar que varios de los confesos autores del crimen habían dado esa confesión víctima de horrendas torturas que les propiciaron allí en el Cantón Norte de Bogotá. Recordemos esto, Víctor. Sí, digamos, fue tan horrendo el momento que muchos abogados nunca quisieron asumir la defensa nuestra por las represalias mismas. Acordémonos que en ese momento un grupo que era una unión entre los militares y los narcotraficantes de Medellín, llamado MAS, habían anunciado, habían puesto una página en El Tiempo donde nos condenaban a muerte. Entonces, claro, cuando está la condena de muerte por medio, un abogado, por más valiente que sea, lo piensa 2 veces. Así que personalmente le agradezco a la doctora Jimena Castilla, al doctor Alejandro Hernández, y hay otro abogado cuyo nombre no me acuerdo en estos momentos, que fue el primero que estuvo ahí defendiéndonos, ¿no? También hubo mucha gente, amiga nuestra, que nos defendió, de la misma manera que lamentablemente hubo personas, instituciones, partidos políticos que echaron de para atrás. En eso hay que decirlo también, digamos, la izquierda colombiana se comió el cuento de los militares, se lo comió toditico. Y nosotros que habíamos participado en procesos electorales de la izquierda democrática, pues fuimos no respaldados por la izquierda, ¿no? Lamentable, pero eso también para bien de todo el mundo hay que decirlo, ¿no? Como también hay que decirlo que
hubo sectores del Partido Conservador, sobre todo personas y personalidades del Partido Conservador, que ayudaron, que prestaron sus casas para escondernos, que se movilizaron, que bueno, también sintieron esa impotencia de no poder hacer nada. Es una unión de cosas, de ires y venires, en este caso, ¿no?, que yo realmente espero que algún día se aclare para bien, como te he dicho, de la democracia colombiana. Sí. Recordar también a la teleaudiencia que el proceso fue prescrito por las autoridades, es decir, que no se lo investigó más y se dejó, digamos, de alguna manera tranquilos a los implicados. ¿Acepta esto usted como un empate jurídico frente al caso de Gloria Lara? No, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque yo exijo, como individuo, exijo que mi nombre y el de mi familia sean borrados de tanta infamia, de las páginas de la infamia. La prescripción de la Corte me parece un acto muy sucio. Ellos debieron haber resuelto eso, nunca debieron haber prescrito eso. Digamos, nosotros somos inocentes de un caso y por lo tanto la prescripción nos deja como culpables. No, digamos, ha sido tanto el desgaste de este proceso que instancia tras instancia fueron decidiendo sobre este caso. Un juez sin rostro, de los que yo me acuerdo, fue una de las personas que mejor hizo una calificación de sumario, si se llama así, quien hizo un análisis profundo de este caso y nos absolvió, ¿no?, después de habernos absuelto un magistrado del tribunal. Yo espero que de alguna manera, por algún ángulo, se abra este proceso y se diga la verdad. O si no, si hay una comisión de la verdad, que los militares cuenten cuáles fueron los motivos que ellos tuvieron para endilgarnos de este crimen tan horrendo, ¿no? Es un problema político, pero también es un problema de sentimientos, de afectos. Yo personalmente pienso que a la familia, a los hijos de la señora Gloria Lara, le haría bien que supieran la verdad. Digamos, es eso, ¿no? Sí, recordemos que gracias a ese proceso judicial resuelto por un juez, creo que por allá en el año 85, y después a la intervención del abogado Eduardo Umaña Mendoza, ustedes obtienen una libertad y aprovechan para irse al exilio. ¿Cómo se produjo este exilio? ¿Cómo llegaron allí? Y de una vez, ¿en qué condiciones están ustedes allí? Sí, digamos, como todo fue tan rápido, nosotros como nunca estábamos ni en la lucha armada, ni en la clandestinidad, ni nada de eso, pues esto nos coge de sorpresa. No estábamos preparados para una arremetida tan dura de parte de los militares. Así que la clandestinidad se dio en las casas de las tías, no sé, donde los amigos, donde uno pudiera como respirar de ese ambiente tan duro. Eduardo Umaña, a quien conocí, a quien lamenté su muerte profundamente, siempre estuvo asesorando, ¿no? Siempre asesoró tanto a los abogados nuestros, al doctor Hernández como a la doctora Jimena. Y bueno, él también ayudó con los contactos, ¿no? No solamente él, sino algunas otras personalidades también ayudaron a contactar a Amnistía Internacional, ayudaron a contactar a Naciones Unidas. Yo salgo por Naciones Unidas, ¿no? Y era curioso, yo le cuento a mis amigos, era curioso porque a pesar de que yo estaba terminando la carrera, o había terminado la carrera de Derecho, yo nunca sabía del derecho de asilo. Yo nunca sabía de la ACNUR, del Alto Comisionado de Refugiados, del ACNUR, de Naciones Unidas. No sabía de esas cosas porque nunca tuve en mi mente
que el juego político diera el asilo como derecho. Entonces fui aprendiendo las cuestiones del asilo, los vericuetos del asilo, por el camino. Y Suecia finalmente les da la mano y los recibe allí en ese país. Sí, en mi caso hubo 3 países que dijeron bienvenido. Uno fue Australia y me pusieron a hacer un poco de exámenes médicos para ingresar a Australia. Mientras estaba haciendo esos exámenes médicos que demoraban mucho, llegó Holanda, su embajador llamó y dijo que era bienvenido a Holanda, y después casi al día siguiente llamó a Suecia y dijo que de urgencia habían dado de la Cancillería la orden de sacar a Víctor Rojas. Y así, en esos momentos me encuentro en Quito, Ecuador, entonces es por eso. Entonces, sí, de un día para otro estaba en la cuna del frío, a pesar de que llegué en el inicio del verano del 84. Y ahí, a sufrir el exilio, pero también a recuperar otra parte de la vida, ¿no? Y allí encontraste una vocación, o tal vez esa vocación había nacido antes, la vocación de escritor. Sí, yo había escrito versos aquí en mi juventud, pero eran versos nunca pensé ser escritor realmente, nunca lo pensé. Había intentado escribir algunos cuentos sin haberlos logrado. Pero digamos, el estudio, más el trabajo, más la militancia política, no me permitieron desarrollarme en el campo literario. Así que cuando llego a Suecia, como a los 2 o 3 años, retomé tanto la poesía como la prosa, ¿no? Y bueno, hoy en día ya eso ha tenido sus frutos, ¿no? Sí, entendemos que después de nuestro Gabriel García Márquez, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura allí en Suecia, es usted el escritor colombiano más conocido en ese país, como que ha escrito 55 libros, entre libros de poesía, narrativa, novela, cuentos, pero también traducciones. ¿Cómo entender para nosotros, los del interior de Colombia, que ocurra esta paradoja, que un hombre que sale al exilio porque veía amenazada su vida, encuentre este desarrollo literario tan fascinante, pues allí ha publicado 55 libros? Sí, son de los aspectos interesantes de la vida, digamos. Yo nunca soñé, por ejemplo, que la Academia Sueca me fuera a premiar. Digamos, sí, en estos momentos es cierto, hay 2 hombres premiados por la Academia Sueca, uno es Gabriel García Márquez y el otro soy yo. Él recibió el premio Nobel, yo recibí uno de los premios importantes que la Academia da cada año a los escritores, y en el caso mío fue por haber promulgar, por traducir autores suecos al español. Ese triunfo, no sé, ese premio me llenó de mucha alegría, de mucha confianza, y bueno, son los premios de la vida frente a tanta ignominia pasada, ¿no? Entonces ahí vamos, y yo pienso que todavía tenemos aliento para escribir más, sí. Anticipémosle a la teleaudiencia que Víctor Rojas se ocupó precisamente del caso que lo implicó en ese atroz asesinato de Gloria Lara. Se ocupó literariamente y ha escrito una novela con este tema. Y ha escrito otros libros hermosísimos de poesía y de narrativa. Vamos a un corte de comerciales y seguimos conversando con Víctor Rojas. Estamos haciendo memoria de los exiliados colombianos y estamos entrevistando a Víctor Rojas, quien salió en el exilio
en 1984 y hoy está visitando su familia en Bogotá, aunque tendrá que regresar porque, como él ha dicho, no está resuelto del todo. No se ha comprobado desde la justicia totalmente su inocencia y él está reclamando eso. Víctor, te ocupaste del tema de Gloria Lara en un libro, esta novela, Juego de Escorpiones. Háblanos de ella, por favor. Sí, realmente Juego de Escorpiones es como el punto de vista que dejo, ¿no? Literariamente. Entonces, yo nunca conocí el proceso, digamos. Yo hasta hace muy poco realmente vine a saber de qué concretamente me acusaban los militares. Digamos, no vale la pena hacerlo ahorita porque es absurdo, es irreal, es como si fuera sacado del realismo mágico, esas escenas de los militares, ¿no? El libreto que ellos hicieron. A mí me ponen, por ejemplo, a cargar a la señora Gloria Lara 4 cuadras de un Renault a una casa de inquilinato. Digamos, eso no cabe en la mentalidad de nadie, ¿no? Solamente en la mentalidad de los enfermos. Entonces, como detrás de este caso hay todos los elementos para la novela. Hay la intriga, hay la pasión, hay el dinero, hay la muerte, hay la tristeza, hay las alegrías. Bueno, hay todos los elementos que un escritor quisiera tener para hacer algo. En la banda que realmente asesinó a Gloria Lara y que sospechosamente nunca fue perseguida por las autoridades, hay una peluquera que es la que va a informarle al DAS quiénes son los reales asesinos, los verdaderos asesinos de la señora Gloria Lara. A mí me llamó la atención esa mujer, una mujer del campo, que queda embarazada del verdadero asesino de Gloria Lara, el ex juez Iván Darío Murcia. Hay que recordar que el ex juez Iván Darío Murcia ya había sido responsabilizado del crimen del secuestro de Bishop, un funcionario de una petrolera en Colombia. Ese funcionario pagó, o a través de la compañía para la que trabajaba, pagó el secuestro y luego se comprueba que él lo tuvo retenido y después se comprueba que lo tuvo retenido en el mismo lugar donde tuvo retenida a Gloria Lara. Sí, digamos, y este tipo, criminal, sale misteriosamente de la cárcel de alta seguridad de la Modelo. Digamos, hay unos intereses tan oscuros detrás de todo esto que uno dice, uy, tenebroso, ¿no? Bueno, esa muchacha, una peluquera de 22 años que aparece en diferentes, en autos, en el proceso, va y le dice a las autoridades, quien mató a Gloria Lara fue mi novio, el ex juez Iván Darío, ¿cómo se llama él? Murcia. Yo empiezo a tratar de averiguar sobre esta mujer y empecé a hacer fantasía sobre ella, ¿no? Y ella me sirve como personaje para llegar al crimen de Gloria Lara, ¿no? Tenía una serie de pistas, pero por falta de pruebas no las dejé en la novela. Tenía una pista que trabajé mucho y era la relación entre el esposo de la señora Gloria Lara. Que era el presidente del Congreso en ese momento. Creo que sí, algo así. Ha sido uno de los, Héctor Echeverri Correa, ha sido uno de los políticos tradicionales del país, creo que ya murió. Falleció hace 2 años. Entonces yo tenía una pista y era como la unidad de acción entre la banda criminal, entre el ex juez y él. Pero a pesar de que tenía muchos indicios, no me atreví a darla porque no quería caer en lo mismo que hicieron contra nosotros, ¿no? En acusar sin pruebas. Entonces, ahí es una novela que escribí con el corazón,
que dejo como testimonio para que alguien en la vida, si algún día está interesado en buscar verdades, pues ojalá este libro también le aporte un poquito, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos acceso a algunos fragmentos del proceso, porque es que el proceso tiene por lo menos 8.000 folios. Gracias al abogado Alejandro Hernández pudimos conocer algunos fragmentos y nos sorprendió muchísimo un dato que tú dejas allí en la novela un poco sugerido. Es el dato terrible, esta verdad que de la propia oficina del presidente del Congreso, Echeverry Correa, salió una voz telefónica de los secuestradores de Gloria Lara. Y también otra llamada de la propia oficina del alcalde de Bogotá en ese entonces, creo que era Albán. Algo así. Datos terribles, ¿no? Es algo que está sugerido en la novela Juego de Escorpiones. Algo terrible que está contado literariamente en Juego de Escorpiones. Es como el desquite, como la recompensa de Víctor Rojas, tan maltratado por estas autoridades, que se desquita escribiendo una poderosa novela que deja en evidencia esas pistas que nunca investigaron las autoridades colombianas. Pero hay otra obra importantísima entre las que ha escrito Víctor Rojas. ¿Cuál quiere tocar? ¿Cuál quiere referir? ¿Con cuál nos quiere relacionar desde Hagamos Memoria a la teleaudiencia de Canal Capital? Bueno, para hablar de los libros, Los suicidas no van al cielo, es el primer libro de cuentos, es mi libro con el cual debuté como escritor y nunca pude venir a la presentación de este libro porque estaba en el exilio, digamos, tenía no solamente la sentencia de muerte de los grupos paramilitares, sino también orden judicial de captura. Así que fue presentado este libro y en esa época no había ni internet, ni Skype, ni nada de esos medios. Así que por teléfono me enteré y después por cartas escritas a mano de los amigos que me contaron cómo había sido el lanzamiento de este libro. Hay que acercarse a la obra literaria que aquí se puede conseguir en Bogotá de Víctor Rojas. Vamos a un breve corte de mensajes institucionales. Vamos a presentar en el próximo segmento esta nueva obra, Vuela Pluma, de Víctor Rojas, presentada aquí la semana anterior por el poeta Roca, Juan Manuel Roca, en la librería de la Universidad Nacional. Dejemos este segmento aquí y entramos con esa nota que preparamos porque asistimos al evento de la presentación de Vuela Pluma del escritor exiliado colombiano en Suecia, Víctor Rojas. En la librería de la Universidad Nacional en Bogotá, el poeta Juan Manuel Roca y Carolina León, de la Asamblea Nacional por la Paz, presentaron el libro Vuela Pluma, del escritor bogotano exiliado en Suecia hace 30 años, Víctor Rojas. Los 8 textos que componen Vuela Pluma oscilan entre el relato y la crónica. A ellos les sirve como nexo el quehacer de alguien que por conocerlo en persona no nos sorprende su belleza y amenidad, dada su capacidad narrativa, su minuciosa y aguda voluntad oral para evocar sucesos y enlazarlos con pequeñas historias, con asuntos de entrecasa y con una particular erudición que tiende un arco espléndido entre Colombia, su país natal, una nación que ama por encima de sus dolores, y una Suecia que lo ha acogido y colmado de premios y distinciones en su exilio de 20 años, de 5 lustros de desterrado. Víctor considera el exilio como una derrota. Más de 3 millones de exiliados colombianos. Casi la mitad de los desplazados internos de Colombia.
Ahora, el exilio tiene connotaciones políticas y por supuesto, o mejor en esa medida, el exilio es una derrota. Digamos, quienes vivimos en el exilio alguna vez tuvimos un concepto de país en nuestra cabeza y por eso luchamos, pero no fue posible y por eso fuimos obligados a salir de una u otra manera. Igual ocurre con los que no nos fuimos. Entonces los derrotados seríamos por los dos lados del catalejo, los que miramos hacia el exilio y los que miran hacia el incilio. Realmente los derrotados ahí no sería privativamente una desgracia del exiliado. En general sería generacional o de varias generaciones, de un acumulado de generaciones que los proyectos políticos han naufragado por tantísimas circunstancias que sería pues muy largo de señalar, pero yo creo que en ese caso me inclino a estar más de acuerdo con tu amigo Moncho. Realmente. Al evento asistieron familiares y amigos de Víctor y personalidades del mundo cultural bogotano. Era la nota sobre la presentación de Vuela Pluma, el último libro, el más reciente, mejor, de Víctor Rojas, allí en la librería de la Universidad Nacional, por parte de el poeta Roca. Se presentó allí una discusión interesantísima sobre si el exilio es derrota o es venganza. Bueno, allí conocimos algo de su posición, pero ¿cómo lo entiende usted después de más de 30 años de haber vivido en el exilio? Sí, digamos, la figura del exilio es totalmente desconocida en Colombia y es un campo virgen. Nadie se ha atrevido a analizarlo a fondo, no sabemos exactamente cuántos exiliados colombianos hay, ¿no? La cifra que se maneja son de 3 millones de exiliados colombianos, así que, pero está sin confirmar, ¿no? Así que es como bueno empezar a mirar esa parte importante de la vida política colombiana. Personalmente considero que el exilio es una derrota. ¿Por qué es una derrota? Porque es que tu ideal político no fue posible aplicarlo. Digamos, yo como persona tenía una idea de la sociedad que quería. Digamos, yo era un luchador por el socialismo. El socialismo para mí era el recurso de la forma de manejar una sociedad. Eso no fue posible. Y tuve que salir, digamos, acusado por los militares. Así que salí y en esa medida mi concepto político, mi idea política, no fue posible llevarla a cabo. En esa medida es derrota. Eso no significa que sea una derrota una derrota individual. Un exiliado político puede triunfar y yo me siento uno de los triunfadores, por ejemplo. Esto más los premios, yo tengo una cantidad de premios, tengo una cantidad de amigos en todo el mundo y como decía en el debate, tengo un poco de conocimientos de la política mundial que, no sé, que son como la venganza del exilio. Digamos, cuando tú adquieres otra cosa, entonces te vengas de lo que te han dado. Y en el caso mío, yo me vengué a través de la escritura, a través de los conocimientos y a través de otras cosas. Digamos, yo he tenido una reflexión profunda con muchos de mis amigos, con la doctora Imelda Daza, por ejemplo, que ahora regresa del exilio me confirmaron hoy para lanzarse a la candidatura, para lanzarse a la gobernación del Cesar. Así que he tenido un poco de discusiones frente a esto y uno después mira, hace balance, ¿qué pasa en estos 30 años? A nivel individual, bien, digamos, bien, yo no me puedo quejar. Hay gente que tiene que quejarse, porque no ha sido fácil, pero ellos que cuenten su historia. Con Imelda, por ejemplo, charlábamos. Imelda tiene un hijo que es científico sueco
Yo tengo otro hijo con el cual llegué a Suecia, que es un abogado de derechos humanos reconocido en Suecia. Asesora al África, asesora aquí a América Latina. Entonces son éxitos a nivel personal que hacen que el exilio, que sea una derrota, se convierta en una, por decirlo así, digamos, el término no me gusta mucho, pero por decirlo así, en una venganza, tal vez en una compensación, ¿no? Mejor, ¿no? Sí, tal vez sí. Lo que pasa es que literariamente y en las sociedades tan violentas como la colombiana, ese término venganza pega más. Y yo escribo, por ejemplo, en Vuela Pluma, una nota dedicada a uno de los grandes intelectuales de Colombia que murió en el exilio, ¿no? Entonces, la nota que escribí sobre él se llama eso, La venganza del exilio, ¿no? Es una nota sobre el intelectual Carlos Vidales, hijo del poeta Luis Vidales, ¿no? Sí, leímos Vuela Pluma, hay allí un texto dedicado a Carlos Vidales, lamentablemente fallecido allá en Europa, precisamente en Suecia, en la embajada venezolana, el anterior noviembre de 2014, el hijo de Luis Vidales. No sabíamos, la mayoría de los colombianos, de este fallecimiento. Vamos a hacer otro corte, presentamos esta nota sobre Carlos Vidales para que nos enteremos de quién era esta gran figura colombiana que murió en el exilio, y volvemos en esta conversación con Víctor Rojas. Carlos Vidales, hijo del poeta vanguardista Luis Vidales y destacado intelectual colombiano exiliado en Suecia, murió en ese país a finales del 2014, sin que el mundo político e intelectual bogotano se haya dado por enterado. Muy bienvenidos a esta conferencia abierta del Instituto Latinoamericano de hoy. Hoy nos va a presentar Carlos Vidales su investigación sobre la vida de Francisco Miranda. Yo voy a abreviar bastante. Tengo una presentación que tiene una enorme cantidad de datos, pero tengo que abreviar, sobre todo porque la presentación originalmente no se refería al episodio mismo de la entrega, sino más bien como una recopilación breve de la vida de Miranda. Cualquier cantidad de destierros. Estuvo desterrado en Argentina, fue asesor de Salvador Allende, después terminó en Suecia, pero antes de eso fue uno de los fundadores del M-19 en el grado de capitán, y fue el primero en salir del M-19 cuando el M-19 decidió matar a José Raquel Mercado. La vida para Carlos Vidales era muy importante y siempre se opuso a eso. Su muerte nos sorprendió, digamos, se encuentra en un momento de mucha productividad, pero más nos sorprendió el que muchos de sus amigos de acá lo olvidaron. Era una persona que había investigado mucho sobre Bolívar, pero se encuentra con Miranda y hace una investigación muy profunda sobre Miranda. La embajada de Venezuela se interesa mucho por el trabajo de él, los venezolanos se interesan mucho por el trabajo de él, y justamente él muere en la embajada de Venezuela, en la biblioteca de la embajada de Venezuela. En una de las narraciones de las personas que estaban con él, hablan de que Carlos entró a la biblioteca de la embajada y dijo: este sería un buen lugar para morir. Se quedó mirando la imagen de Simón Bolívar, la estatua de Simón Bolívar, que era una estatua nueva, y allí le dio el ataque cardíaco y allí finalizó su vida. Solo nos salvaremos de la muerte en la medida en que nos entreguemos a una causa justa. Y eso ha sucedido con nuestro amigo que hoy recordamos, a pesar de que nos haya dejado un espinoso testamento.
no tengo bienes, excepto mi amor por la vida. Es un lugar común, no vale nada. A la señora muerte dejo las últimas migajas del festín. Mi lápida ha de ser una piedra pulida de bella sencillez y en su rostro labrado este epitafio. Aquí yace esta piedra y debajo de ella uno de tantos. Seguimos aquí en la casa bogotana del escritor exiliado colombiano en Suecia, Víctor Rojas. Estamos hablando, recordando a Carlos Vidales. Por favor, Víctor, ¿quién era Carlos Vidales y cómo se manejaba como exiliado allí en Europa? Sí, digamos, uno de los problemas del exilio es el olvido. Y Carlos Vidales recoge esa parte. ¿Quién era? ¿Y a quién se olvidó? Carlos Vidales, para empezar, era el hijo de Luis Vidales, pero eso no significa que Carlos no haya tenido sus propios méritos, sino que él tuvo que salir al exilio con su papá. Estuvieron en la Argentina, después los agarra el golpe militar en Argentina, tiene que ir a Chile, donde Carlos Vidales se convierte en asesor de Salvador Allende, ¿no? Él estuvo trabajando al lado de Salvador Allende hasta cuando el golpe militar de Pinochet y tiene que exiliarse en Suecia. También fue exiliado en Estocolmo. Allí en Estocolmo empieza a trabajar con la Universidad de Estocolmo, en el departamento de lenguas romances, creo, y desempeña una labor. En Colombia él fue uno de los fundadores del M-19 en el grado de capitán y fue quien impartió instrucción histórica. Digamos, Carlos era ante todo un pedagogo. Entonces él fue a los campamentos iniciales del M-19 a hablar de la historia de Colombia, ¿no? Digamos, mientras nosotros quienes andábamos en otros grupos estábamos más interesados en la discusión de Moscú y Pekín, Carlos estaba interesado en que se conociera la realidad colombiana, ¿no? La realidad de la historia colombiana. Él renuncia al M-19, se sale del M-19, después de haber sido reclutado por Jaime Bateman, se sale del M-19 cuando el M-19 decide sacrificar al obrero José Raquel Mercado, sí. Entonces Carlos se opuso contra eso. Carlos no le gustaba la muerte, así que dijo que no, que eso era un error, que yo creo que el M-19 después lo reconoció como uno de sus errores. Pero ahí Carlos sale del M-19, ¿no? Lo lamentable de esto es que quienes asistieron a sus escuelas de historia y que ahora son gente poderosa aquí en Colombia, se han olvidado de las enseñanzas de Carlos Vidales, ¿no? Y eso es la parte negativa del exilio. Exilio también es olvido, ¿no? Sí, y aquí hay mucha gente exiliada, hay mucha gente interesantísima en el exilio colombiano. Ojalá el gobierno se ponga, o las fuerzas democráticas de Colombia se pongan de acuerdo algún día en mirar realmente la ventana del exilio y ver qué pasa allá, ¿no? Y en esa medida recuperar las figuras de la gente que no puede regresar, que la vida se les termina en tierras ajenas, como Carlos Vidales, ¿no? Eso es. Hay 3 millones de colombianos en el exilio. Vamos a ver si con este proceso de paz, que tal vez va más en serio que cualquier otro, como que la guerrilla de las FARC acaba de decretar para sus filas un nuevo cese unilateral del fuego, y estamos esperando la respuesta de las autoridades colombianas a esta iniciativa. Pero, ¿cómo sería, cómo sueña Víctor Rojas el regreso de los exiliados colombianos
si nos va bien, si Colombia hace la paz, si entramos en un proceso distinto hacia un país mejor para los colombianos? Sí, digamos la paz es un camino muy largo, súper larguísimo. Así que, y se necesita mucho aporte, mucho aporte. Quienes hemos tenido la oportunidad de vivir en países desarrollados, en países democráticos, digamos de respeto a la democracia, pues podríamos a través de foros, a través de discusiones, de charlas, qué sé yo, aportarle a las cosas. En mi caso concreto, pienso que yo podría aportarle mucho al manejo de la justicia en Colombia. Esa es otra de las cosas absurdas de esto, digamos, yo me preparé para ser un abogado de derecho penal acá y terminé aplicando justicia en Suecia. ¿Qué cargo estás ocupando en Suecia en el sistema judicial? Sí, tengo el cargo de inspector de libertad vigilada. Ese es mi trabajo con el cual pago mi arriendo y voy al supermercado, ¿no? Expliquemos un poco en qué consiste este cargo allí. Sí, fundamentalmente, es muy largo, pero para decirte alguna cosa, yo hago investigación de las personas que han cometido delito, no hago investigaciones de delitos, sino de la persona, y después de esa investigación hago una propuesta de sentencia a la corte, sea de primera o de segunda instancia, ¿no? Es como para resumir un poco de mi labor jurídica en Suecia, ¿no? Es realmente paradójico este cargo y esta situación, que alguien que fue acusado en Colombia de un crimen infame como el de Gloria Lara, hoy esté ocupando en Suecia un cargo en el sistema judicial sueco, designando en qué condiciones paga cárcel, o si no paga, o si va a una cárcel provisional, o si paga casa por cárcel, a los mismos suecos, aplicando justicia a los suecos. Es otra paradoja en su vida. Sí, es la ironía de la vida, ¿no? Es la ironía. Yo nunca pensé que tenía que asistir a juzgados a decir o no decir en sueco, en un idioma que tiene sus cosas agradables, pero que también tiene sus bemoles, como se dice, ¿no? Mientras nosotros manejamos 5 vocales, ahí se manejan 2 por 8, 16 vocales. Entonces, cuesta trabajito aprender 11 vocales más. Bien, es Víctor Rojas, exiliado colombiano. Vamos a ver cómo los trata a partir de este proceso de paz que parece que va en definitiva hacia un cese del fuego, hacia una terminación del conflicto. Vamos a ver si los exiliados colombianos regresan a Colombia a aportar todo ese conocimiento que han acumulado en esos países que los han recibido. Muchísimas gracias, Víctor Rojas, por atender al programa Hagamos Memoria. Muchas gracias, Oscar. Esperamos que ese fenómeno del exilio colombiano empieza a tomar vuelo, ¿no? Es interesante y se necesita que se haga justicia también en ese lugar de la historia de Colombia. Un reclamo de justicia que hace Víctor Rojas, implicado hace 32 años en el crimen atroz de Gloria Lara. Con esto nos despedimos. Si ustedes, televidentes, están interesados en conocer algún texto de la obra literaria de Víctor Rojas, pues se pueden comunicar con nosotros en el canal Capital, que Víctor nos ha dejado algunos ejemplares y con mucho gusto se los concederemos, porque es valioso conocer esta obra literaria del exiliado colombiano, así como conocer las obras en otros campos de miles y miles de colombianos que han tenido que desarrollarse en otros países. Gracias por estar allí frente a las pantallas de Canal Capital. Muy buenas noches.